Este, Bien, bueno, me presento. Mi nombre es Arlet Cerrudo. Soy su docente del curso de microeconomía. Eh, y bueno, estamos aperturando pues un nuevo ciclo de talleres para quienes se quieran preparar para postular a los cursos de extensión, diversos cursos de extensión, programas de extensión de distintas entidades públicas como son el Banco Central, el nuevo curso del Ministerio de Economía y Finanzas, curso de la SBS, distintas reguladoras que hay. Eh, Sí, es para prepararse para eso, ¿ya? Como les digo, mi nombre es Arlet Cerrudo, yo soy economista y trabajo actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy día cumplo 3 años trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Solo lo celebro yo, porque no le hago acordar a la gente, ¿ya? Probablemente ni se acuerdan, pero yo hoy día cumplo 3 años trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, pues, una de las maneras de entrar al ministerio y a otras entidades es mediante los cursos de extensión. Y para eso se están preparando ustedes, no se rían de mí. Bueno, ríanse si quieren, está bien, pueden hacerlo, estamos en confianza. Mientras me prestan atención, todo está bien, ¿ok? Bien, bueno, como pueden ver ahí, vamos a ver microeconomía, taller de resolución de preguntas, semanalmente, todos los lunes para empezar la semana, y también porque es el único día que hago remoto, entonces puedo tener la seguridad de estar a tiempo para dictarle su clase. Bien, entonces, eh, bien, voy a cambiar de pantalla. Como les digo, lo que yo quiero es presentar desde la tablet, ¿ya? Entonces, agradeceré mucho que tengan paciencia. Ven, ya no sé cómo. Ahí está. Ya no sé qué hacer. Ya, ahora me estoy pasando a la aplicación de notas porque había abierto algo. Ahí está. Listo. Ahora tengo que borrar eso. Bien, entonces hoy día vamos a ver 20 preguntas, en el mejor de los casos, si es que explico rápido sin confundir. Vamos a ver 20 ejercicios de un nivel entre intermedio y avanzado, aprovechando que estamos pues iniciando todavía. Eh, Más centrado en el tema de teoría del consumidor, pero la parte uno de la parte uno de la parte uno de la parte uno. ¿Ya? Son 20 ejercicios. Como ustedes saben, cuando ustedes dan un examen de admisión, tienen 3 horas a lo mucho para resolver un set de preguntas que va desde las 80 hasta las 100 preguntas. ¿Ya? El chiste en esto es poder resolverlas lo más rápido posible. ¿Ok? Pero esa es chamba de ustedes. Yo tengo que explicarles bien. Pero igual vamos a hacer el ejercicio de resolverlo lo más pronto posible, porque también puede ser que si yo me extiendo la explicación, ustedes también cuando es su examen se extiendan en el pensamiento, y esa no es la idea. Bien, entonces, no, se salió mi... Se dejó de compartir mi pantalla. ¿Qué pasó? A ver, ¿me estoy saboteando a mí misma o me parece? Ya, listo. Esperemos que no vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar, me avisan, por favor, porque no me puedo dar cuenta. Bien, entonces, vamos con el primer problema, ¿ya? Lo leemos, lo analizamos rapidito y lo resolvemos. Esto es sobre preferencias. Ustedes ya deben haber revisado la teoría, que ahora es 7 y 4. Bien, ustedes ya deben haber revisado la teoría. Em, Todos tenemos una función de utilidad en base a, pues, el consumo que se tenga de distintos bienes. Eh, y no necesariamente el consumo que efectivamente tienes, sino dependiendo de como que combinaciones de bienes, ¿ya? Y a partir de la función de utilidad también se puede construir la utilidad marginal, que es cuánto aumentaría mi utilidad si es que aumento, por ejemplo, ¿no? En una unidad el consumo de un bien, X. Ahora, la tasa marginal de sustitución del consumidor, que es la que nos piden hallar acá, es como un ratio de utilidades marginales, ¿ya? Estamos hablando de una utilidad, de una función de utilidad inicialmente que está en función a dos bienes, el bien X y el bien Y. Em, y la tasa marginal de sustitución lo que hace es decirnos cuál es la relación entre las utilidades marginales. O puedes también verlo como la pendiente, ¿ya? La pendiente de tu
curva de indiferencia en cierto punto. Pero algo que deben saber es que la mayoría de veces cuando se habla de la tasa marginal de sustitución en una curva de indiferencia en teoría del consumidor y la presentan de manera positiva, es porque están hablando de su valor absoluto. Porque normalmente en una curva de indiferencia con bienes normales, la típica curva de indiferencia que tiene esta forma, ¿no? La tasa marginal de sustitución va a ser negativa, pero su valor absoluto, claro, es positivo, ¿no? Negativa porque esta es la curva, disculpen mis escasas habilidades de dibujo, pero es una curva que se va algo así. Perdón, es una recta que va algo así. Hace referencia al punto de tangencia entre la recta de ahí, la recta rosadita, y la curva de indiferencia. En ese punto, la tasa marginal de sustitución tiene un valor negativo, ¿ya? Pero siempre se hace referencia como positivo porque se habla del valor absoluto. Entonces, me estoy yendo en rodeos, una vez más. Pero bueno, acá lo que me piden es calcular la tasa marginal de sustitución en un punto arbitrario, X, Y, donde ambos son valores positivos. Entonces, vamos a ver. Yo tengo mi recta, mi cuadrito, mi grafiquito. Y lo que me piden es hallar esta tasa marginal de sustitución. En este punto, ¿no? En el punto en el que tienes X sombrerito e Y sombrerito. Lo único que tienes que hacer es hacer el ratio de las utilidades marginales, pero acá le tienes que agregar el signo negativo, porque sabes que cuando aumentes el consumo de una cosa, va a reducirse el consumo de otra, si es que quieres estar dentro del mismo punto, dentro de la misma curva de indiferencia. Ya, lo mismo con las utilidades marginales. Entonces, en este caso, vamos a mover todo esto por acá. Ven, ven, qué útil, qué útil. Va a ser igual a menos la utilidad marginal con respecto a X sobre la utilidad marginal con respecto a Y. Lo único que tienes que hacer es derivar tu función de utilidad, que tú ya reconoces cuál es esta de acá. La derivas menos la derivada con respecto a X sobre la derivada con respecto a Y. Entonces, la derivada con respecto a X es igual a, bueno, tienes X a la 1/2 más Y. Entonces, solamente tienes que hacerte cargo primero del X a la 1/2 porque cuando vas a derivar con respecto a X no te ocupas de la Y. ¿Cómo derivas eso? Es 1/2, porque bajas el exponente por X a la exponente menos 1. O sea, le restas 1 al exponente, o sea, menos 1/2. Ya, esa es la utilidad marginal con respecto a X. Y la utilidad marginal con respecto a Y es igual a, cuando derives todo esto en función de Y, va a ser 1. Porque literalmente solamente es Y, no está acompañado de alguna constante, no está elevado a algo, no. Entonces ya tienes tu utilidad marginal respecto a X y la utilidad marginal respecto a Y. Y lo único que haces es reemplazar menos 1/2 por X a la menos 1/2 sobre 1. O en otras palabras, menos 1/2 por X a la menos 1/2. Bien, entonces la respuesta correcta aquí es la letra B. Bien. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Hice mi mejor esfuerzo, lo di todo, como dice el meme. Bien. Siguiente. Me dicen, esta es un poquito larga, ¿ya? Un poquito. Me dicen, quedan exactamente 24 horas para el final de contabilidad de una estudiante universitaria. Vamos a llamarla Arlet, como yo. Porque quisiera regresar a hacer cosas universitarias, ¿ya? La vida adulta me consume un poquito. Quedan exactamente 24 horas para el final de contabilidad de Arlet. Asimismo, directamente después de su examen, tiene otro final de economía. Yo imagino que en algún momento les debe haber pasado, que está en época de finales y literalmente tienen un examen y salen de ese examen y se van al siguiente. Me pasó una vez. Es traumático. Ya. Entonces, me dicen, inmediatamente después de su examen de contabilidad, tiene otro final, que es su final de economía, por lo que no va a disponer de tiempo adicional para estudiar en el medio.
o sea, no va a tener como que ni 15 minutos. Vamos a asumir que si su examen dura 2 horas, las 2 horas las va a dedicar a dar su examen de economía. No es que se vaya a salir antes para estudiar para su siguiente examen. No, no va a tener tiempo. Yo sé que muchos lo han hecho. Yo también. Este, ¿Qué más? Dicha estudiante, Arlet, se está preparando para ser contadora, por lo que se le otorga más, o sea, por lo que ella le otorga más importancia y peso a su puntaje del examen de contabilidad. ¿Ya? Yo soy economista, pero en el problema soy contadora. ¿Ok? Su función de utilidad está dada por esta utilidad que ustedes ven acá. La vamos a escribir ya bonita para que la puedan ver en grande. Mi utilidad va a depender de mis dos notas, la nota que saque en contabilidad y la nota que saque en economía. Y esta se comporta de esta manera, 0,6 por el logaritmo natural de la nota que saque en contabilidad más 0,4 por el logaritmo natural de la nota que saque en economía. ¿Ya? No, rara mi utilidad. Pero bueno. Y ahí te dicen, no, C es el puntaje en su final de contabilidad y E es el puntaje en su final de economía. Aunque le importa más contabilidad, se desempeña mejor en economía. Yo me imagino que les ha pasado. Por cada hora de estudio dedicada a economía, su puntaje se incrementará en 3 puntos. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que puede iniciar 0 horas de estudio y es más, te lo dicen por acá, ¿no? Al estudiar 0 horas, bueno, lo leemos completo, ¿eh? Por cada hora de estudio dedicada a economía, su puntaje se incrementará en 3 puntos, pero su puntaje de contabilidad solo se incrementará a 2 puntos por cada hora de estudio dedicada. Al estudiar 0 horas, el resultado será de 0 en ambos cursos. Aunque el logaritmo de 0 no está definido, asuma que su utilidad para un puntaje de 0 es negativamente infinita. Bueno, eso te lo ponen por temas de definición, ¿no? Para no desafiar las leyes. Ya. Te preguntan cuál es el óptimo de horas que debe dedicar a estudiar contabilidad o economía, teniendo en cuenta que hay divisibilidad en las horas. Bien, entonces tenemos que primero plantear el problema de optimización, ¿ya? Esto lo voy a poner por acá y esto por acá. Ya, tenemos que plantear el problema de optimización. Primero, tenemos que tener en cuenta nuestras restricciones. ¿Ustedes ven eso de ahí? Ese es Charlie García. Bueno, ya, debía hacer una pizarrita un poco más grande, pero bueno, voy a hacer más suma entonces. Nuestro problema o las restricciones a las que nos enfrentamos, restricciones, son estas. Primero que me dicen que tengo 24 horas del día para estudiar, porque por acá nos dicen, ¿no? Quedan exactamente 24 horas para el final de contabilidad. Y luego también para el final de economía. Entonces podemos asumir que quedan 24 horas exactas para el final de ambos exámenes, ¿ya? Entonces, las horas que yo vaya a dedicar a estudiar contabilidad, más las horas que yo vaya a dedicar a estudiar economía, no pueden pasar de 24, porque no tengo más tiempo, ¿ya? Además, tenemos que asumir que estudio, definitivamente estudio. O sea, que no es que digo, ya saben qué, yo lo que diga la vida, yo ya cerré el curso. No, estudias, ¿ok? Ya. Entonces, tenemos algo más. Acá nosotros nos dijeron que por cada hora de estudio dedicada a economía, el puntaje se va a incrementar en 3 puntos, ¿ya? Además, si estudias 0 horas, sacas 0 en cualquiera de los exámenes. Entonces, tu puntaje, por ejemplo, el puntaje que saques en contabilidad, va a ser igual a 2 puntos por cada hora que le dediques. Y en el caso de economía, va a ser igual a 3 puntos por cada hora que le dediques. ¿Bien? Ahora, podemos aprovechar de las restricciones que tenemos y ya una vez que hagamos esto, pasamos a la optimización. Bien, me preguntan cuál es la cantidad de horas que debo dedicar a estudiar contabilidad. También podría ser economía, pero una vez que saque una, voy a sacar la otra, por defecto, por resto. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que en el óptimo esto va a ser igual, porque obviamente voy a tener que estudiar lo máximo que pueda. Estudiaré las 24 horas. Estamos hablando de un problema, ¿no? De la vida real. ¿Ya? Entonces, si HC más, o sea, las horas de contabilidad y las horas de economía son iguales a 24, podemos decir que HC es igual a 24 menos las horas de economía. Y esto lo podemos reemplazar aquí.
para decir C es igual a 2 por 24 menos las horas de economía. Y esto lo vamos a utilizar para meterlo en la función de optimización. Siempre se me va el tiempo. Ya. Esto lo vamos a utilizar para meterlo en la función de optimización. Bien. Una vez que yo ya tengo esto, debo optimizar. Vamos a achicar esto y ponerlo por acá. Bien. Bien. Qué útil, qué útil. Optimizamos entonces. Tenemos nuestra función de utilidad, que es la de acá, exactamente, y tenemos que maximizar. Maximizar mi utilidad en función a, por ejemplo, las horas de economía, ¿no? Por ejemplo, mi utilidad es 0,6 por el logaritmo del puntaje que saque, que es igual a C. Y C es igual a 2 por 24 menos las horas de economía. Entonces, eh, aquí voy a poner logaritmo natural de 2 por C, que es 24 menos las horas de economía. ¿Ya? Esto de acá es C, más 0,4 del logaritmo natural de E. Y E es igual a 3 por las horas de economía. Bien, entonces cuando ustedes hagan la optimización, lo que les va a quedar, ya, me voy a adelantar un poco porque ustedes pueden hacer la matemática, nosotros tenemos que ganar tiempo. Les va a quedar 0,6 sobre 24 menos las horas de economía es igual a 0,4 sobre las horas de economía. Y cuando ya hagan las equivalencias, les va a quedar 10 horas de economía es igual a 96. O sea que horas de economía es igual a 9,6. 9,6 horas de economía son las que yo debería estudiar como que en el equilibrio o en el óptimo, ¿ya? Y si yo debo estudiar 9,6 horas, pero yo sé que en el óptimo se está cumpliendo que las horas de contabilidad y las horas de economía son iguales a 24, entonces las horas de contabilidad van a ser iguales a 24 menos 9,6, o sea, 14,4. Bien, entonces aquí la respuesta correcta es 14,4, porque me dicen, ¿cuál es el óptimo de horas que debe dedicar a estudiar contabilidad? 14,4. Bien, ahí está. De la pregunta anterior, ¿cuál es el nivel de utilidad que alcanzará la estudiante? Nosotros ya sabemos cuántas horas dedica, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto saca, porque ya nos dijeron cuánto va a sacar. Nos dicen, ya rosadito, que el puntaje que saque va a ser igual al doble, en contabilidad, al doble de las horas que le dedique. Entonces va a ser 2 por 14,4, o sea, 28,8. Y en el caso de economía es igual a 3 por las horas que le dedique a estudiar economía. O sea, 3 por 9,6, que es igual a también 28,8. Bien. Entonces, el nivel de utilidad, yo ya sé cuánto es C y cuánto es E, mis puntajes. Bien. Entonces, esto lo voy a reemplazar en mi función de utilidad de aquí. Utilidad es igual a 0,6 por logaritmo natural de contabilidad, que es 28,8, más 0,4 por logaritmo natural de 28,8, que es el puntaje que saqué en el otro examen, ¿no? Y esto es igual a 3,36, ¿ya? ¿Cómo lo sé? Porque yo ya lo calculé, obviamente. Ustedes lo pueden hacer con calculadora, ¿ya? ¡Tarán! Ya, vamos al siguiente problema. Espero que haya quedado claro. Si les ha quedado alguna duda, me avisan. ¿Ya? Acá, repito, lo único que hemos hecho es, sabiendo ya la cantidad de horas que le dedica contabilidad y la cantidad de horas que le dedica economía en un óptimo, reemplazarlos para saber cuánto saca en cada examen y a partir de eso calcular su nivel de utilidad. Porque literalmente me preguntan el nivel de utilidad que va a alcanzar. Bien, la respuesta correcta aquí es la C. Y soporten. Bien, me dicen, asumiendo que puede acudir a un tutor de economía, ¿seguimos hablando
de la estudiante de contabilidad que tiene que dar 2 exámenes seguidos. Asumiendo que puede acudir a un tutor de economía, su puntaje va a incrementarse en 5 puntos por cada hora de estudio en vez de solo 3 puntos. Sin embargo, perderá 4 horas de estudio al ir a su asesoría, ya que no puede estudiar sola mientras está con el tutor. E ir al tutor no mejora directamente su puntaje. Bien, eh, ahí me faltó poner una pregunta, pero la pregunta es, ¿debería o no debería ir al tutor considerando este, cuál sería su nuevo nivel de utilidad si es que va al tutor, ¿no? Ahí no lo puse. Pero lo que vamos a hacer es calcular el nivel de utilidad que necesita, o sea, que representaría para Arlet el ir a un tutor de economía y compararlo respecto a una situación sin tutor. Y ahí decir si debería ir, no debería ir. Bien. Entonces, acá la cosa cambia, ¿no? Porque vas a tener, en este caso, un problema bastante parecido. Tienes tu misma función de utilidad. Todavía tienes esto. Ay, ya, copiar. Vamos a ver si me sale el truquito, ¿ya? Pegar. ¡Ah! Interesante, ¿ven? Ya. Pero ahora el puntaje que tú obtengas, por ejemplo, en contabilidad, tu puntaje en contabilidad no va a variar, porque va a seguir siendo 2 puntos por cada hora que le dediques. Pero en el caso de economía van a ser ahora 5 puntos por cada hora que le dediques. Y ahora tienes un nuevo tema. Ya no vas a tener 24 horas si es que vas a tutor, vas a tener solamente 20 porque ya pierdes 4 horas en tu asesoría. Entonces, tu nueva restricción es HC más HE es igual a 20. Menor o igual, pero en el óptimo es igual. ¿Ya? Entonces, lo que haces acá es de nuevo maximizas la utilidad con respecto a, bueno, seguimos optimizando con respecto a las horas de economía, ¿no? Que es derivar e igualar a cero. Derivar e igualar a cero. Lo que te va a quedar, así como un rato hicimos, es algo como esto. Es más, va a ser prácticamente lo mismo, solo que varía por el tema de las horas. Te va a quedar 0,6 sobre 20 menos HE, que son las horas de economía, es igual a 0,4 sobre HE, que son las horas de economía. Y lo que te va a quedar aquí es que 0,6 por H sub E es igual a 0,4 por 20 menos H sub E. O sea que 6 es igual a 80 menos 4HE. 10HE es igual a 80, o sea que las horas de economía las que le deberías dedicar ahora son 8, y si estas son 8, entonces las horas de contabilidad ahora van a ser 12. Bien, eso significa que mi puntaje en economía va a ser igual a 5 por 8, 40. Y mi puntaje en contabilidad va a ser 2 por 12, 24. Mi función de utilidad va a ser U de C, E igual a 0,6 por el logaritmo de 24 más 0,4 por el logaritmo de 40. Y esto va a ser igual, cuando ustedes lo metan en su calculadora, a 3,38. Entonces, el nuevo nivel de utilidad es 3,38. Cuando no tenía tutor, cuando estudiaba por ella sola, su nivel de utilidad vimos que era 3,36. Entonces, evaluando la situación, ¿convendría o no convendría ir a un tutor? En este caso sí, porque su nivel de utilidad va a ser mayor. Si bien los puntajes son distintos, porque ustedes pueden ver que antes en ambos cursos sacaba 28,8. Ahora en uno saca 40, pero en el otro saca 24. O sea, en uno saca más y en otro saca menos. Pero al final su nivel de utilidad es mayor. Bien, entonces conviene ir a un tutor. Entonces, así es como se resuelve este problema. Bien, siguiente. Dos canastas de bienes A y B contienen dos bienes. Se refiere a que estamos en una situación como esta, ¿ya?
Estamos en una situación en la que tienes una curva de utilidad y se habla de dos bienes, el bien X y el bien Y. La canasta A está dentro de una curva, no sé por qué dice curva, de indiferencia. Imagínate que está acá, la canasta A. Y la canasta B está a la derecha de la curva. O sea, que está por aquí. Esto es algo bien fácil de resolver, ¿ya? ¿Esto qué significa? ¿Que el individuo prefiere la canasta A la canasta B? No, porque... Ay, se me enredó el pelo. Porque nosotros sabemos que un supuesto que se utiliza bastante en teoría del consumidor es que mientras más alejada está una canasta del bien, o mientras más alejada está una curva de indiferencia del eje de aquí, del punto inicial, mientras más alejado, representa mayores niveles de utilidad. Entonces, esta canasta B no está en la misma curva de indiferencia, está en esta curva, ¿ya? U2. Y la utilidad 2 es mayor que la utilidad 1. Eso significa que la canasta B le da un nivel de utilidad mayor que la canasta A. Por lo tanto, el individuo preferiría la canasta B a la canasta A. Acá no tiene nada que ver si se lo puede permitir o no se lo puede permitir porque no estamos hablando de ingresos, no estamos hablando de nada de eso. ¿Ya? Entonces la respuesta es prefiere la canasta B a la canasta A. ¿Quedó claro, chicos? Espero que haya quedado claro. Ya. Me dicen, siguiente pregunta. Ya, chévere. Me dicen, si el mapa de curvas de indiferencia de un individuo no obedece al supuesto de una tasa marginal de sustitución decreciente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una tasa marginal de sustitución decreciente hace referencia sobre todo a las curvas de indiferencia que son convexas, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que les dije hace un rato. Tú puedes tener una curva de indiferencia así y tu tasa marginal de sustitución a lo largo de la curva puede empezar así. ¿Ya? Este es un punto y tiene un nivel alto, está bastante empinada, la pendiente de la tangente en ese punto. ¿Ya? Hace referencia a la tasa marginal de sustitución. Luego, en este punto de aquí, la tasa sigue siendo pues un poco empinada, pero va bajando, va bajando. Entonces la pendiente, cuando va, qué feo salió eso, cuando va avanzando, horrible, me quedo con estas dos y una más, ya. La tasa marginal de sustitución va decreciendo, ¿bien? Entonces hace referencia a la convexidad de las curvas de indiferencia. Ahora, si no pasa esto, si estamos ante una curva, por ejemplo, de indiferencia que es así, y tú estás con tu eje así, ¿qué es lo que va a pasar? Antes, cuando tú hacías tu maximización, decías, ya yo tengo este presupuesto, entonces mi punto de maximización va a ser en el que haya una curva de indiferencia que sea tangente con mi recta de presupuesto, porque ese es el máximo nivel de utilidad que yo me pueda permitir. Pero ahora no va a pasar lo mismo si tenemos una curva de indiferencia que tiene una forma como esta, que no obedece a la tasa marginal de sustitución decreciente. Porque, imagínate, este es un punto, ¿no? Ya, imagínate que la resta presupuestaria llega hasta acá. La curva de indiferencia en este caso tiene un punto acá, pero también habría una aquí. Y ya, bueno, imagínate ahí, que este es el punto de tangencia. Este es el punto de tangencia de una curva de indiferencia con la resta presupuestaria, así como quisimos hacer hace un ratito. Pero este punto de tangencia no va a estar asociado con el mayor nivel de utilidad, porque si bien es una curva de indiferencia que es tangente, va a haber otra curva que ya no sea tangente, pero representa un nivel de utilidad mayor. Y va a haber otra mayor y otra mayor, hasta que quizás se encuentren una solución de esquina por acá, ¿no? Pero eso no es un punto tangente, eso es un punto eh, que corta, ¿ya? Tiene un nombre, ahorita se me ha ido. Entonces, acá lo que va a pasar es que la respuesta va a ser que los puntos de tangencia entre la curva de utilidad y la restricción presupuestaria no van a ser puntos de maximización de utilidad. Lo mismo si es que tuvieras una curva de utilidad que es recta, porque ahí no va a haber puntos de tangencia.
¿Ya? A menos que sea pues una curva que tenga la misma pendiente que la restricción presupuestaria, pero no va a ser solamente un punto de tangencia, sino van a ser todos los puntos. ¿Ya? Entonces, la respuesta acá es la C. Siguiente, que se me va el tiempo. Bien, me dicen, una persona tiene una tasa marginal de sustitución de zapatillas a sandalias de 3/4. Esto es que está dispuesta a renunciar a 3 pares de zapatillas para obtener 4 pares de sandalias. Entonces, si las zapatillas cuestan igual que las sandalias, asumiendo esto, la persona, ¿por qué se va a decidir? Esto se puede resolver de manera muy simple. Si a mí me dicen que una persona está dispuesta a renunciar a 3 pares de zapatillas para obtener 4 pares de sandalias, me están diciendo básicamente que las sandalias no le satisfacen tanto como las zapatillas, ¿ya? Porque es como que esto me gusta tanto que puedo renunciar a esta cantidad, pero espero recibir mucho más de la cantidad a la que estoy renunciando para compensar el hecho de que me estoy deshaciendo de algo que me gusta mucho, ¿ya? Eso significa que le gustan más las zapatillas. Sí. Entonces, si tuviera que elegir, teniendo en cuenta que cuestan lo mismo las zapatillas y las sandalias, imagínate que están 80 soles, pero tú ya sabes que te gustan más las zapatillas que las sandalias, obviamente te vas a decir por las zapatillas. Entonces, la respuesta acá es que la persona solamente va a comprar zapatillas y es que ambas cuestan igual, ¿ya? Igual esto se puede dar de cierta manera. Si acá me están diciendo que se puede renunciar a 3 pares de zapatillas para tener 4 pares de sandalias, esto se cumple para todo. Entonces, estamos hablando de bienes sustitutos y la curva de indiferencia es una recta, es algo así. Entonces, la solución o sea, la maximización de utilidad casi siempre va a ser un punto de esquina, ¿ya? Ay, imagínate que esta es la restricción presupuestaria, pero la función de utilidad es esto. Si la función de utilidad es así, va a crecer hacia allá, pero va a crecer siempre en ese mismo sentido. Y al final, el punto máximo de utilidad va a ser este, en el que solamente se dedica a comprar zapatillas. Y sandalias, cero, asumiendo que cuestan lo mismo, ¿no? Sí, ya, eso es lo que va a pasar. Bien, entonces la respuesta aquí es compra solamente zapatillas. Siguiente, la función de utilidad de una persona por dos bienes, por ejemplo, Coca-Cola, representada por K y guaraná, es igual a U 2K más 3G. Estamos hablando acá de nuevo de bienes sustitutos perfectos. Si se dibuja la curva de utilidad con K en el eje X y G en el eje Y, el valor absoluto de la pendiente será... Esto es algo bastante fácil de hacer en verdad porque es como si tuvieras una función, o sea, el valor absoluto de la pendiente es la tasa marginal de sustitución en valor absoluto. Y yo les dije hace un rato que eso es la derivada, bueno, la utilidad marginal con respecto al bien X y la utilidad marginal con respecto al bien Y. ¿Ya? Ajá, con respecto al Gx y con respecto al bien Y. A ver, denme un segundito. Ya. Entonces, se me desconfigura. Ya, entonces es básicamente poner como que un ratio, ¿no? Ya sabes que la utilidad marginal de X es igual a... En este caso me dicen que en el eje X está la K de Coca-Cola. Entonces, deriva esta utilidad con respecto a K y eso es igual a 2. Y tu utilidad marginal con respecto a G es igual a 3. Entonces tu tasa marginal de sustitución eh, va a ser igual a menos 2/3 en valor absoluto, o sea, 2/3. La respuesta correcta es esta. Es bastante rápido de hacer, ¿ya? Solo tienes que saber bien cuál representa el bien X y cuál representa el bien Y. Bien, siguiente. Me dicen, el impuesto a los bienes y servicios ha sido reducido de 7 a 6%, siendo efectivo desde el 1 de enero de 2024.
Los dos bienes que componen la canasta de consumo del ciudadano promedio son alimento básico, el cual no está sujeto al impuesto, ojo a esto, no está sujeto, y un bien compuesto sobre el cual sí se paga impuesto, se paga el impuesto. Si se pone el alimento básico en el eje vertical, el cambio en el impuesto debe tener algún efecto sobre la restricción presupuestaria, ¿ya? Entonces vamos a dibujar nuestra restricción presupuestaria. Me sale mal. ¿Esto qué es? Ya, ya. Imaginen que tenemos algo así, ¿ya? Ay, qué bonito me salió. Bien. Me dicen que el alimento básico está en el eje vertical. Alimento básico, alimento básico. Y ojo que esto no está sujeto al impuesto, no impuesto. Y este es el bien, el eje horizontal, el bien con impuesto. ¿Ya? Ahora, cuando me dicen que el impuesto se reduce de 7 a 6%, hay que tener en cuenta que ese impuesto está incluido en el precio que el individuo paga. ¿Ya? Entonces, el individuo va a percibirlo como una reducción en el precio, así sea muy chiquitita, así sea de 10 céntimos, de 50 céntimos, lo percibe así. Pero esto hay que considerar que no va a pasar sobre todos los bienes, porque hay un bien que es sin afecto al impuesto, entonces esa reducción no le va a afectar, que es el caso del alimento básico. Eso quiere decir que con la reducción del impuesto, este puntito de acá no va a cambiar, porque nosotros sabemos que el intercepto varía por dos motivos. Si un intercepto, bueno, en general, si un intercepto varía solito, o sea, si varía solo un intercepto, es por variaciones en el precio de ese bien. Pero en este caso, como este bien no tiene cambios en su precio, eh, como este bien no tiene cambios en su precio, ya. Como este bien no tiene cambios en su precio, no va a variar el intercepto, ¿ya? Lo que sí va a variar es el intercepto aquí, porque este bien sí está afectado por el impuesto. Entonces, la reducción del precio va a hacer que las personas perciban como que el precio final está bajando. Y si eso sucede para las demás personas o bajos de las demás personas, significa que pueden pagar un poco más. Entonces, su restricción presupuestaria se traslada hacia afuera, pero no cambia el intercepto vertical, como me dicen acá, ¿no? Se aplana porque ya no están empinadas, sino es más así, sin cambiar el intercepto vertical. Entonces la respuesta correcta es la C. Bien. Siguiente pregunta. Me dice, respecto a la pregunta anterior, también se puede afirmar que el cambio en la tasa del impuesto ha incrementado el costo de oportunidad del alimento básico. Sí, esto tiene que ver con que ahora, pues como se reduce el precio del, del bien que tiene impuesto, entonces con $1 puedo como que obtener una parte un poquito mayor de ese bien, ¿no? Del bien compuesto. Y eso también se traslada en el costo de oportunidad del alimento básico, porque el alimento básico cuesta tanto. Ya, imagínense que cuesta, no sé, 5 soles. Esos 5 soles antes me conseguían solamente la mitad del otro bien compuesto. Con esos 5 soles solamente podía pagar la mitad del bien compuesto. Pero ahora, como el bien compuesto ha reducido su precio, con esos 5 soles puedo como que obtener un poquito más de ese bien compuesto, ¿no? Imagínate que sean kilos. Puedo obtener ya no solo medio kilo, sino de repente 600 gramos. Entonces el costo de oportunidad del alimento básico va a aumentar. Esa es la respuesta correcta aquí. Bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Número 11. Me dicen, un trabajador tiene diariamente una renta no laboral de N euros y dispone de 12 horas para dedicar al trabajo y al ocio. Sus preferencias ocio-consumo están representadas por la función de utilidad U. Esto lo vamos a hacer bien grande ya porque sí va a tomar tiempito. O bueno, espacio. ¿Por qué está tan grueso? Ya. U en función a H y C, que H son las horas de ocio y C es el consumo
medido en euros, es igual a H cuadrado por C. Ahora, ¿tengo algunas restricciones? Sí. Todo el dinero que me gasto, que es igual a C, porque es el consumo medido en euros, más W por H, o bueno, todo el dinero que como que percibo, debe ser igual o menor a M, que es la renta no laboral, más 12 por W, porque esto es lo máximo de dinero que podría percibir, ¿ya? Este es el dinero que yo voy a manejar y este es lo máximo, porque M es la renta laboral y 12 horas es porque sería como que si trabajo hasta las 12 horas, eso es lo máximo que puedo obtener, considerando que W es el salario. Bien, ahora, yo también sé que debo trabajar un número de horas positivas, o bueno, entre 0 y 12, ¿ya? Y que mi consumo también puede ir desde 0 hacia arriba porque es positivo. Bien. Eh, Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, como solución interior lo que podemos hacer es decir que la tasa marginal de sustitución debe ser igual al ratio de precios. ¿Ok? Ahora, primero lo que debo hacer es calcular la tasa marginal de sustitución y para eso me voy aquí. Tasa marginal de sustitución es igual a la utilidad con respecto a H sobre la utilidad con respecto a C. Y bueno, en valor absoluto, ¿no? Sí, o sea, le quitamos el negativo. Ya ve, ustedes saben a qué me refiero. Lo que vas a tener acá es que la utilidad con respecto a H es igual a 2HC sobre H cuadrado. Y esto es igual a 2C sobre H. Esa es la tasa marginal de sustitución. Entonces, considerando eso, 2C sobre H debe ser igual al ratio de precios, que es W por ser el salario, y 1, que es lo que va acompañando al C. ¿Ya? Esta es como que la solución interior y a partir de esto continuamos con el procedimiento. Ahora, también sé que en esta solución esto ya no debe ser desigualdad, sino debe ser igualdad. Entonces, me voy por acá, le voy a decir C más W por H debe ser igual a M más 12 por W. Y acá lo que voy a hacer es reemplazar, ¿no? C más W, que es igual a, porque acá utilizamos esto y lo reemplazamos aquí. 2C por H es igual a M más 12W. O sea, 3C es igual a M más 12 por W, o C es igual a M tercios más 4W. Bien, acuérdense de esto. ¿Qué espacio? Y así tengo bastante. Estaba preocupada. Ya, seguimos. ¿Qué hacemos con esto? Esto lo reemplazamos y decimos, ya, tenemos esto y tenemos que H va a ser igual a 2C sobre W. ¿Ya? H es igual a 2C sobre W. Por lo mismo de acá. Si tienes 2C sobre H igual a W, puedes decir H es igual, ay, es igual a 2C sobre W. Ahora, esto vamos a utilizarlo para reemplazarlo de acá. Y vamos a decir H es igual a 2 sobre W por C, que C es M tercios más 4W. Toda una vaina, ¿no? Y te va a quedar que H es igual a 8 más 2M sobre 3W. Ahora, esto es H, ¿ok? Nosotros también tenemos que enfocarnos en esto. Tenemos que cumplir esa restricción. H, al no poder ser mayor a 12, sabemos que 8 más 2M sobre 3W no puede ser mayor a 12. Entonces, a partir de esto, podemos decir que M sobre 6 no puede ser mayor a W. Pero como se está hablando no de desigualdades, sino de igualdades, en el óptimo, tenemos que decir que M sobre 6 es igual a W. Esto de aquí lo vamos a reemplazar de nuevo, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. En el óptimo, vamos a decir H más 2 sobre
bueno, si ya tienes m sobre 6 es igual a w, puedes decir que m es igual a 6 sobre w. Entonces, puedes decir 2 por m, que es 6 sobre w, sobre 3w, es igual a 8 más 4, igual a 12. Y si tienes que h es igual a 12, entonces c es igual a m tercios más 4 sobre w. Pero también puedes decir, yo ya sé que h es igual a 12, entonces voy a reemplazar ese h es igual a 12 en mi restricción inicial, que es la restricción de aquí. Y decir c más w por h igual a m más 12 por w. Yo ya sé cuál es este, ay, perdón, cuál es este c, este h. h es igual a 12, entonces c más w por 12 es igual a m más 12 por w, que son lo mismo, pues, ¿no? Entonces se eliminan, c es igual a m. Entonces en el equilibrio, c es igual a m y h es igual a 12. Entonces la respuesta correcta aquí es la C. Bien, medio larga, medio confusa, pero esa es la resolución, ¿ya? Luego se las paso. Ay, siguiente, me quedan 10 minutos. Me dicen, los marcos de bicicleta y las ruedas son complementos perfectos. Se necesitan 2 ruedas para cada marco de bicicleta. Si los marcos están en el eje X y las ruedas en el eje Y, las curvas de indiferencia tendrán la siguiente forma. Te dicen, opción A, L con esquinas en 1,2, 2,4, 3,6, etc. L con esquinas en 2,1, 4,2, 6,3, etc. Pendiente negativa continua. Por la tasa marginal de sustitución decreciente. Pendiente positiva, ninguna de las anteriores. Eh, a ver, vamos a... Es fácil, ¿ya? Pero igual yo se lo voy a hacer un poquito gráfico. Vamos a decir... Esto de aquí. Ya, y me dicen que en el eje X están los marcos, o sea, toda la cosa sobre la que te montas. ¿Ya? Y en el eje positivo, en el eje vertical, las ruedas. Ya, entonces me dicen que se necesitan 2 ruedas para cada marco de bicicleta. Estamos hablando de bienes que son complementarios, y ahí me lo dicen tal cual, complementarios perfectos. Los marcos están en el eje X y las ruedas en el eje Y. Para cada 2 ruedas se necesita un marco. Entonces, por cada marco o por cada 2 ruedas que uses, vas a utilizar solo un marco. ¿Ya? Ahí hay un punto. Luego, 2 ruedas más, puedes utilizar otro marco. 2 ruedas más, puedes utilizar un marco más. Entonces, esto no significa, ojo, que la función de utilidad o la curva de indiferencia vaya a tener esta forma. No. Lo que pasa es que cuando son complementarios perfectos, solamente como que es útil cuando usas en esas combinaciones, porque después no te va a generar mayor utilidad. O sea, imagínate que tienes un marco, pero 3 ruedas. No te sirve de nada, entonces tienes la misma función de utilidad. O sea, tienes el mismo nivel de utilidad que si tuvieras 2 ruedas. Ahora, si tuvieras un marco, pero 4 ruedas, igual, porque solamente vas a poder utilizar una bicicleta, entonces tu curva de utilidad sube. Ahora, imagínate que tuvieras 2 ruedas y 2 marcos. Solamente puedes como que emparejar 2 ruedas con un marco y otro marco va a quedar inservible, no te va a funcionar. Entonces vas a tener el mismo nivel de utilidad que si tuvieras un solo marco. Igual, si tuvieras otro marco adicional, ¿qué haces con ese marco adicional? No haces nada. Entonces, así. Y las curvas de utilidad van a tener esa forma, en cada punto, y van a crecer igual hacia arriba. Y van a ser así. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es L, pero con esquinas, ¿en dónde? En este caso, en 1,2, 2,4 y 3,6. ¿Por qué? Porque este es el eje horizontal, ¿ya? Entonces, este punto es 1,2, el otro punto es 2,4 y el otro es 3,6. Entonces, la respuesta correcta es la A. Bien. Siguiente pregunta. Las curvas de indiferencia no se pueden cruzar, ¿por qué? Porque son siempre paralelas, no siempre, porque solamente serían paralelas si estuviéramos hablando de curvas de indiferencia
de bienes sustitutos perfectos, porque esos son todas rectas. Bien, porque están ampliamente espaciadas, no están ampliamente espaciadas, las diferencias son mínimas. La tasa marginal de sustitución es decreciente. Eso pasa, pero eso no explica el hecho de que se puedan cruzar. ¿Ya? El punto de intersección tendría dos niveles de utilidad siendo imposible. Esa es la respuesta. Y porque con eso también se traicionaría como que el principio de transitividad, si no me equivoco. Eh, me dicen. Ah, ya. Bien, entonces, si lo vemos así, así, ¿ya? Imagínate que tienes una curva acá. Acá tienes una canasta A y acá tienes una canasta B y acá tienes una canasta C. Tú podrías decir que como A y C están en la misma curva de utilidad, el individuo es indiferente entre ambas. Y también, como vimos en uno de los ejercicios del inicio, vemos que B está en un punto más hacia arriba que el punto A. Entonces, en teoría, el individuo debería decir que prefiere la canasta D, ¿cierto? Ahora, por transitividad, deberíamos decir también que si C es indiferente a A y A es no preferido a B, entonces también debe de preferir la canasta B sobre la canasta C. Pero imagínate que la curva de utilidad o sea, hubiera una curva de utilidad que pase así. El color es el mismo. Ya, una curva de utilidad que pase así. Bueno, ustedes saben a qué me refiero. Así. Estaríamos diciendo que B y C pertenecen a una misma curva de indiferencia, ¿me ven? Ah, ya. Estarían perteneciendo a una misma curva de indiferencia, pero si pertenecen a la misma curva de indiferencia, significa que significaría que B es indiferente a C, pero hace un rato dijimos que B era mayor a C. Entonces, no es posible que se crucen, porque si no, se rompe el principio de transitividad también. Entonces, es imposible. La respuesta correcta es la letra D. Bien. Siguiente. Me dicen, la canasta de consumo de Heidi consiste en tacones altos y botas de trekking. Considerando que vive en una zona muy montañosa, percibe que los tacones altos son un bien que no es útil para ella. Si los tacones estuvieran en el eje X, hacemos lo mismo de hace un rato. Voy a copiarme esto. Ya. Eh, considerando que vive en una zona muy montañosa, si los tacones estuvieran en el eje X, tacos. Y botas de trekking, ¿ya? Botas. Botas de trekking. Trekking. Para Heidi, los tacos no le sirven de nada. Entonces, ella va a preferir siempre tener mayor variedad de botas, porque son las que le sirven. Los tacos no le sirven en absoluto, es más, o sea, no quiere usarlos, no le son indiferentes. Entonces, si es así, su utilidad va a crecer en el sentido de solamente un bien. Que ella tenga más unidades del bien que no le sirve, le va a generar la misma cantidad de utilidad. Entonces, su función de utilidad o su curva de indiferencia va a ser una línea recta, ¿ya? No puedo girarla. Ya. Su curva de utilidad va a ser esto, tal cual. ¿Por qué? Porque va a crecer en este sentido, ya que a Heidi lo que le genera mayor utilidad es tener más botas de trekking. Tener tacos no le importa. O sea, si tiene, imagínate, 100 tacos y un par de botas, le va a dar igual que si tiene un solo taco que un par de botas. Y si tuviera dos botas y 100 tacos, va a tener mucho mayor utilidad. O teniendo dos botas y un par de tacos, va a tener más utilidad que teniendo una bota y 100 tacos, porque no le sirven los tacos. Le dan igual. Entonces, la curva de indiferencia de Heidi va a tener forma horizontal. Todo depende de dónde se ubique el eje que sí le genera utilidad. Bien. Siguiente, una tasa marginal de sustitución decreciente implica que las personas prefieren variar en sus elecciones de consumo. Sí, porque o sea, te habla de cómo para mantener un nivel de utilidad tienes que renunciar
o un bien para tener más de otro, porque prefieres la variedad. ¿Implica que las curvas son convexas? Sí, es lo que vimos hace un rato. Sí, sí. Cualquier canasta que represente un promedio entre dos canastas igualmente atractivas será preferida a las otras dos. Está relacionado con la convexidad, ¿ya? Porque, ay, bueno, esta es tu curva de indiferencia. Vamos a hacerla un poco más exagerada, más dramática. Ya. Tú tienes tu punto A y tú tienes tu punto B. Estas pertenecen a una misma curva de indiferencia. Entonces, A es indiferente a D. Ahora, imagínate que trazáramos un punto y este punto de aquí es la canasta C. Es como que un promedio entre las dos canastas que son igualmente atractivas. Vas a ver que con la tasa marginal decreciente, al final, esta canasta C va a ser preferida a A y también preferida a B. Entonces, todas se cumplen, todas las anteriores. Bien. Siguiente. La curva de demanda por nueces tiene pendiente negativa, la cual se debe a que sus consumidores maximizan su utilidad. Y un incremento en el precio de la nuez llevaría eh, a ver, si me dicen que un incremento en el precio de la nuez, hace un rato vimos esto, ¿no? Un incremento en el precio de la nuez que va a llevar a que en temas de restricción presupuestaria haya cambios en el intercepto con el eje, ¿ya? Ahora, no necesariamente tenemos que enfocarnos en eso porque acá las alternativas nos pueden confundir, ¿ya? Aquí la respuesta correcta es la de la utilidad marginal por unidad monetaria. ¿Por qué? Porque cuando incremento el precio de la nuez, entonces cada unidad monetaria me va a poder conseguir menos porción de nuez, ¿ya? Imagínate que yo mido mi utilidad en términos de kilos de nuez. Y si el precio de la nuez sube, con un sol voy a poder conseguir cada vez menos, ya no voy a poder conseguir, no sé, 100 gramos, sino solo 80 gramos de nuez. Entonces, la utilidad marginal se va a reducir por unidad monetaria, porque me consigue menos. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿ok? Se me va el tiempo. Este, si se le hace una encuesta a un cliente de una tienda sobre su preferencia respecto de tres canastas, si el cliente prefiere la canasta B a la canasta C, pero no le importa mucho si le dan A o B, quiere decir que A está en una curva de diferencia más alta que B. No, porque me están diciendo que le da igual A o B. B está en una curva de diferencia más alta que C, pero no es posible determinar si C está en una curva más alta que A, más baja. No. Eh, Me están diciendo que B prefiere, o sea, prefiere B a C, pero no le da mucho igual si A es A o es B. Y estas son preferentes a C. Entonces, A y B están en una curva de diferencia más alta que C. Bien. ¿Cuál de las siguientes es falsa? Un consumidor tiene una sola curva de indiferencia. Esto es falso porque tiene un mapa entero ya. Las demás son verdaderas. Verdadera, 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 verdadera. 19. Esto es interesante, ¿ya? Me hubiera gustado, probablemente luego me voten. Vamos con la 20. Me dicen, si un individuo no puede decidir si le gusta un iPhone 15 Pro Max más que un Samsung S23 Ultra, cada uno tiene sus preferencias, ¿ok? O si le gusta menos, o si es indiferente entre los dos, sus diferencias violan el supuesto en este caso, el supuesto de completitud, porque quien tenga unas preferencias completas debe poder decidir, ¿ya? Acá la alternativa correcta no es la E, de que solamente es indeciso, no. Toda persona debe tener preferencias ordenadas. O poder decir, me gusta más el iPhone, me gusta más el Samsung, o decir, me da igual. Pero si alguien dice, no sé, no sé, no. Está mirando la completitud de las preferencias, ¿ok? Entonces, bueno, acá la respuesta es la F, ¿ya? Esas se las dejo como que de regalo, igual la podemos ver rápidamente en la siguiente sesión, pero es que se nos va el tiempo, ¿bien? Igual, esto es bastante fácil, ¿ya? Entonces, chicos, uy, me cae una mosca. Esto sí